Dios pondrá a un maestro que te guiará en esa dirección. Así es como, tristemente, hoy en día hay maestros para todos los gustos, adaptados a las preferencias del cliente. Ahora bien, después de haber presentado el apóstol Pablo el propósito de la palabra de Dios, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, le da a Timoteo las herramientas necesarias para predicarla fielmente. Pablo instruye a Timoteo sobre la importancia de ser constante y firme en la proclamación de la palabra, incluso cuando los oyentes no quieran escuchar la sana doctrina. Leamos el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo inicia su último y solemne encargo a Timoteo utilizando el verbo griego diamarturomai, que significa testificar exhaustivamente o dar un solemne testimonio. Este término refuerza la seriedad de su exhortación realizada delante de Dios y del Señor Jesucristo, destacando que todo servicio debe ejecutarse con plena conciencia de estar bajo la mirada de Dios. Pablo subraya aún más la importancia de este mandato al invocar a Dios y a Cristo como testigos, recordando que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí, Pablo advierte que no solo los actos serán juzgados, sino también las palabras predicadas y enseñadas. Incluso menciona que un asesino no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué destino espera a aquellos que con falsas enseñanzas conducen a miles hacia una esperanza vacía y en última instancia al infierno? La condenación para aquellos que guían a otros por el camino incorrecto será mayor aún, dado el impacto devastador de su error. Prosigamos leyendo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo central de Pablo es claro: predicar la palabra, destacando que el fundamento de cualquier ministerio es la verdad de Dios. El énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. Hay alrededor de 36 referencias al Evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a las falsas enseñanzas. Pablo deja claro a Timoteo la importancia de su misión mediante una serie de exhortaciones que enfatizan la fidelidad y la transmisión correcta de la palabra de Dios. Le pide que no se avergüence de testificar acerca del Señor y que mantenga con firmeza las enseñanzas que ha recibido. Además, lo insta a encargar esas mismas enseñanzas a hombres fieles, que sean capaces de transmitirlas a otros con integridad. Pablo resalta la necesidad de que Timoteo use correctamente la palabra de verdad, recordándole que como siervo del Señor, debe estar capacitado para enseñar y guiar a otros con paciencia, asegurándose de preservar la sana doctrina y la pureza del Evangelio en todo momento. Como pastor, a Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada por Timoteo. Esta debía de ser el contenido de su mensaje. No cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Muchos predicadores bien intencionados en realidad se están predicando de sí mismos o sus propias ideas en vez de la palabra. Si el enfoque está en las historias divertidas o en las conmovedoras experiencias de vida del predicador, puede que él se esté predicando a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo que debe instar a tiempo y fuera de tiempo. Este mandato implica que el pastor debe estar siempre preparado, listo para predicar en cualquier circunstancia. Debe hacerlo cuando predicar es sencillo y también cuando es difícil, cuando los resultados son visibles y cuando parecen inexistentes. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de cumplir fielmente su llamado a proclamar el Evangelio sin importar las circunstancias. La misión es clara. El deber primordial del pastor es predicarla, independientemente de los desafíos o las recompensas visibles. Ahora bien, luego, Pablo le dice a Timoteo que hay 3 elementos esenciales que deben incluirse en sus predicaciones. En primer lugar, Pablo instruye a Timoteo a redarguir, un término que proviene del griego elecho, cuyo significado abarca convencer, dejar convicto y reprender. La palabra inspirada por Dios es útil precisamente para esto: convencer, refutar y poner en evidencia tanto los errores doctrinales como los desvíos morales y espirituales de las personas. Según el comentario del pastor La Cueva en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, esto se refiere a un reproche, necesario para corregir cualquier pecado o error que esté presente. Timoteo, al predicar la palabra,
debe señalar no solo los desvíos doctrinales, sino también las faltas morales y espirituales que afectan a los creyentes. Esto implica que debe confrontar el pecado con la verdad de Dios, convenciendo a las personas de sus errores, tanto en su comportamiento como en su vida espiritual, para que puedan ser restauradas y guiadas de vuelta a la enseñanza correcta. La corrección no solo debe centrarse en la doctrina, sino también en la conducta y el crecimiento espiritual del individuo, garantizando una transformación integral. Es aquí que debe hacer que el pecador se dé cuenta de su pecado. Walter Bagehot dijo una vez: "El camino a la perfección pasa por una serie de disgustos. De una manera u otra, hay que hacer que el pecador sienta disgusto por su pecado". En segundo lugar, reprende. En los grandes días de la iglesia había una magnífica intrepidez en su voz, y por eso sucedían cosas. El pecado flagrante debe ser censurado con severidad, y el deber de la iglesia consiste en revelar la actitud de Dios acerca del pecado. El pecado debe ser reprendido, pero el pecador, amado. La palabra es la norma para proceder a censurar. Leamos también en la primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 20, donde Pablo instruye que, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este versículo destaca la importancia de la corrección pública en la congregación, especialmente cuando alguien continúa en pecado, con el objetivo de fomentar el temor reverente a Dios y la disciplina dentro de la comunidad. Hoy en día, este tipo de corrección suele ser percibido como una falta de amor o como una actitud dura y poco amable. Sin embargo, es todo lo contrario. Corregir con amor es una auténtica manifestación del verdadero cuidado por el bienestar espiritual de los demás. Ignorar el pecado no es amor. El amor genuino confronta el error con la verdad para llevar a las personas hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. En tercer lugar, Pablo instruye a exhortar, lo que nos presenta el otro lado de la moneda. No basta con reprender, también es esencial animar y fortalecer. Ninguna reprensión debe ser tan severa que deje a la persona sin esperanza o sumida en la desesperación. La corrección debe ir acompañada de palabras que motiven y alienten a vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Además, el deber cristiano de convencer, reprender y animar debe ejercerse con una paciencia incansable. La palabra griega macrotimía describe un espíritu que nunca se irrita, no pierde la esperanza y jamás considera a alguien incapaz de ser redimido. El cristiano mantiene esta paciencia porque confía firmemente en el poder transformador de Cristo, sabiendo que a través de él, toda persona puede ser restaurada. Al exhortar, es crucial que esta enseñanza se realice con paciencia y cuidado, sin apresurarse, de modo que la transformación sea genuina y duradera. El objetivo es no solo corregir errores, sino también guiar y motivar a la congregación a crecer espiritualmente y vivir de acuerdo con los principios divinos. Apreciados oyentes, permítanme hacerles esta pregunta. Si usted es miembro de una iglesia, ¿se practica lo que hemos discutido? Y si usted es predicador, ¿aplica estos principios en su ministerio? Si no es así, es posible que no esté en una iglesia que enseña la sana doctrina. Hay iglesias donde el pecado no es confrontado, y los pecadores se sienten cómodos porque sus faltas no son denunciadas. Las personas asisten vestidas sin pudor ni modestia, y nadie les reprende. Además, la irreverencia y la falta de respeto hacia las cosas sagradas pasan desapercibidas. Prosigamos leyendo el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo comienza el versículo diciendo: